Tortuga verde, Chelonia midas. Filogenia. Las tortugas descienden de uno de los linajes anápsidos más antiguos, probablemente relacionado con los procolofónidos de finales del Pérmico, pero las tortugas como tales no aparecen en el registro fósil del Triásico superior hace unos 200 millones de años. Desde entonces, las tortugas han llegado hasta nuestros días con muy pocos cambios en su morfología primitiva. Varias hipótesis apuntan a que fue un pequeño grupo de cotilosaurios el que dio lugar a las tortugas. Se caracterizaba por sus pequeñas dimensiones, poseía ya un dorso endurecido por numerosos nódulos óseos en la piel, mientras que el tórax estaba protegido por un ensanchamiento y un aplanamiento de todos los huesos de la escápula y el esternón. Paleontólogos chinos anunciaron el descubrimiento de Odontochelys, que vivió hace 50 millones de años. Odontochelys era una tortuga marina de caparazón blando. Tenía un conjunto completo de dientes, que las tortugas posteriores perdieron gradualmente durante decenas de millones de años de evolución. Otra tortuga prehistórica importante, Proganochelys, aparece en el registro fósil de Europa Occidental alrededor de 10 millones de años después. Taxonomía. Clasificación científica. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Suborden, Cryptodira. Superfamilia, Chelonioidea. Familia, Cheloniidea. Género, Chelonia. Especie, Chelonia midas. Es necesario tener en cuenta el éxito evolutivo que han presentado los quelonios, así como los pocos cambios que han sufrido a lo largo de más de 150 millones de años. Su característica concha posiblemente explica mucho de este éxito. De este modo, los quelonios han sido capaces de resistir los ataques de innumerables predadores en sus ambientes. Por otro lado, en los grupos más preparados para defenderse activamente, las fauces son robustas y poseen una cortante lámina córnea, además de la cabeza protegida y a menudo con anchas escamas. Esta especie es la más grande de la familia Cheloniidea. Se puede diferenciar fácilmente de las tortugas careta y olivacea, comparando su caparazón, porque estas tienen 5 escudos laterales con respecto a la tortuga imbricata o carey. Es visible la diferencia en la forma y diseño de los escudos del caparazón. Es elíptico y los escudos superpuestos. En la tortuga verde o midas el caparazón es ovalado. Plan corporal. La apariencia de una tortuga verde es la típica de una tortuga marina. Chelonia midas tiene un cuerpo dorsoventral aplanado, una cabeza con cuello corto, aletas con forma de remo adaptadas para el nado. Las tortugas verdes adultas pueden crecer hasta 1,66 metros de longitud. A pesar que se han capturado tortugas con un peso de hasta 315 kilogramos, el peso promedio de una tortuga verde adulta oscila a los 200 kilogramos. Además, según la Sea Turtle Conservancy, el ejemplar de Chelonia midas más pesado que se ha registrado pesó 395 kilogramos. Anatomía externa. Color. Los colores cambian con la edad. La Chelonia midas es dorsalmente negra y blanca ventralmente. Cuando crece, el caparazón se vuelve marrón, canela y negro. Los juveniles son grises. El color oscuro predomina cuando maduran sexualmente. El plastrón cambia de blanco o gris a crema cuando es adulto. Cabeza. La cabeza de las tortugas acuáticas se reconocen fácilmente, ya que éstas tienen los ojos y las aberturas nasales en el punto más elevado. Así se observan en el agua, manteniendo el resto del cuerpo sumergido. A diferencia de las tortugas terrestres, tanto sus ojos como aberturas nasales están en una posición mucho más retrasada. Y en la cabeza presentan estas escamas córneas: frontoparietal, frontal, supraocular, prefrontal y postocular. Cuerpo. Estas poseen caparazones compuestos por hueso cubierto por placa queratinizadas. Además, poseen un cuerpo aerodinámico para facilitar las largas distancias con el bajo costo de las migraciones, teniendo así un cuerpo fusiforme, una cabeza reducida, unas extremidades especializadas para minimizar el arrastre y unas aletas que producen propulsión para poder moverse antedorsal y póstero-ventralmente. Caparazón. La tortuga verde, Chelonia midas, tiene un solo par de escamas prefrontales. En la parte dorsal se observa: las placas que están en la línea de la mitad son las vértebras. Aquellas que están en los extremos de las vértebras son las placas laterales, y la parte más próxima a la cabeza correspondiente al borde del caparazón es llamada nucal. También la parte posterior del caparazón es conocida como suprapical. En cuanto a la parte ventral, se puede encontrar las placas intergular y gular, pareadas las pectorales, abdominales, femorales, inframarginales y las correspondientes al ano o placas anales.
todas estas que han sido modificadas y unificadas para convertirse en el plastrón de la tortuga. Sistema esquelético. Ramfoteca o pico córneo. Son picos queratinosos de las mandíbulas superior e inferior de los miembros de la familia Chelonidae. Cubren los huesos maxilares y premaxilares y el vómer en la mandíbula superior, además el hueso dentario en la mandíbula inferior. Cintura pélvica. Los huesos que conforman la cintura pélvica de las tortugas tienen la singular adaptación de haberse desplazado, situándose dentro de la cavidad formada por las costillas. Los huesos de la cintura pélvica son ileón, pubis, epipubis, ischium. Estos están sólidamente unidos al espaldar y entre ellos conforman una cavidad que articula el fémur. Extremidades anteriores y posteriores. Las extremidades posteriores están compuestas por fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges. Además, las patas traseras tienen muy diferentes adaptaciones. En la tortuga verde se han adaptado para la natación y han perdido en gran medida la capacidad de andar por el suelo. Las falanges o dedos conforman las articulaciones, que en este caso poseen una adaptación para formar la aleta, en función de la natación. Además, las tortugas verdes tienen un dedo en cada extremidad. La extremidad anterior se compone de húmero, radio y cúbito, huesos carpianos, huesos metacarpianos y 5 falanges. La parte plana de la aleta está formada por el ensanchamiento y aplanamiento de los huesos de la muñeca y el alargamiento de los dedos. Sistema muscular. La tortuga Chelonia midas posee músculos axiales que incluyen los músculos de la cabeza, los músculos ventrales, que son los músculos proximales pectorales, y los músculos pélvicos asociados con el plastrón. Los músculos de las extremidades anteriores y los músculos respiratorios son aquellos que se encuentran en las aletas, caparazón y escápula, que funcionan en los movimientos de las aletas y en la respiración. Los músculos posteriores son los músculos más grandes de la cadera, muslo y parte inferior de la pierna. Respiración. Una consecuencia de vivir dentro de una cubierta rígida, con las costillas fusionadas, es que las tortugas no pueden expandir su pecho para respirar, lo cual lo solucionaron utilizando algunos de los músculos abdominales y pectorales a modo de diafragma. El aire es inhalado al contraer los músculos de los flancos de las extremidades para hacer más grande la cavidad corporal. La exhalación del aire es también activa y se realiza desplazando hacia atrás la cintura pectoral dentro del caparazón para, de esta forma, comprimir las vísceras y forzar el aire fuera de los pulmones. Sistema circulatorio. El corazón se sitúa dentro del pericardio y hace frontera ventralmente con los procesos acromio y coracoides. Dorsalmente hace frontera con los pulmones y lateralmente con los lóbulos del hígado. Dentro del saco pericárdico, el corazón está bañado por el fluido pericárdico, que es claro, incoloro o ligeramente amarillento. Por otro lado, generalmente los corazones de todas las tortugas tienen 4 cámaras, un sinus venosus, 2 aurículas grandes y un ventrículo. Sistema digestivo. La vía gastrointestinal se extiende desde la boca hasta la cloaca y está demarcada por divisiones estructurales y funcionales. La boca captura y procesa la comida. El esófago lleva la comida al estómago y expulsa el exceso de agua. También trabaja junto con la lengua durante la deglución. El estómago da inicio al proceso químico y físico de digestión. En el intestino delgado se añaden enzimas a la comida para descomponer las proteínas y los carbohidratos complejos. El intestino grueso típicamente reabsorbe el agua. En la tortuga verde, la vía gastrointestinal es proporcionalmente más larga en su relación con la dieta herbívora. Sistema nervioso. Su sistema nervioso se encuentra bien desarrollado. El encéfalo o sistema nervioso central está organizado de forma longitudinal, a lo largo de la línea media del cráneo. El encéfalo está situado dentro de una caja craneal con forma de tubo, compuesta por una región anterior de los siguientes huesos: etmoides, epiótico, proótico, opistótico, basiesfenoides, lateroposfenoides y ótico. En la región posterior está compuesto de los huesos basio-occipital, exo-occipital y supraoccipital. Los huesos parietal y frontal forman su techo. El encéfalo de una tortuga, como el de otros reptiles, es pequeño, nunca excede el 1% de su peso corporal. Glándulas. La tortuga verde posee una serie de glándulas como la glándula de sal, glándula arderiana, la glándula pineal, la glándula pituitaria y glándulas paratiroides. La glándula de sal es la glándula más grande de la cabeza y se sitúa dorsal y medial al ojo. Estas glándulas son grandes en todas las tortugas marinas. Esta glándula de sal es responsable de la remoción del exceso de sal del cuerpo. Anterior al ojo hay una glándula arderiana asociada con la lubricación de este mismo. Órganos sensoriales. La lengua es un órgano muscular cubierto por una membrana mucosa.
Hay papilas gustativas, pero estas están escasamente caracterizadas. A diferencia de los mamíferos, la lengua no tiene tejidos linfoides en su parte posterior. La nariz incluye las fosas nasales que conducen a los sacos olfatorios. El saco olfatorio se comunica con las coanas internas por medio de un conducto llamado nasofaringeo. Los sacos olfatorios y los pliegues de las coanas están cubiertos por un epitelio sensorial ciliado. También poseen el órgano vómero-nasal, el cual está distribuido ampliamente en las regiones anterolaterales y ventrales del saco olfatorio. El tejido anterior que cubre las fosas nasales presenta alta vascularización y es eréctil en tortugas marinas adultas. Parece no tener función sensorial, en cambio tiene la capacidad de sellar las nares cuando las tortugas están inmersas. Los ojos de las tortugas marinas son redondos y están alojados dentro de órbitas óseas. El ojo está protegido por párpados dorsales y ventrales. El párpado ventral es continuo con la conjuntiva, la cual constituye su superficie interior. Los oídos en las tortugas marinas son responsables de la audición y el equilibrio. Cada oído consiste de un tímpano externo cubierto por una escama timpánica que se extiende por encima del canal auditivo, formado por los huesos cuadratal, cuadratoyugal y escamoso. Existe el oído medio que funciona en la transducción del sonido y uno interno que funciona en la recepción del sonido, aceleración y detección de posición, pero no hay externo. Sistema excretorio. El sistema genitourinario consiste de los riñones, los uréteres, las gónadas con sus conductos, la vejiga urinaria y los derivados de la papila genital, pene o clítoris, en el piso de la cloaca. Los riñones funcionan en la remoción de desechos nitrogenosos y en la manutención de los niveles de agua y electrolitos, osmorregulación. Son estructuras pares, lobuladas, elípticas y rojas que están entre el peritoneo y el caparazón. En Chelonia midas son riñones metanéfricos, lo cual consiste en que surgen de la parte posterior de la cresta néfrica en el embrión y los túbulos están drenados por conductos metanéfricos o uréteres. Los uréteres transportan los desechos a la cloaca, de donde entran a la vejiga o son eliminados. Las gónadas producen gametos y sus conductos transportan huevos o espermatozoides a la cloaca. La vejiga funciona en la retención del agua y el almacenamiento de la orina. La cloaca conduce hacia afuera del cuerpo por medio de la abertura cloacal. Distribución geográfica y hábitat. Se puede observar un mapa con los lugares de anidación de las tortugas verdes. Las tortugas verdes se encuentran en aguas tropicales y en subtropicales. Pueden encontrarse en 3 diferentes tipos de hábitat: playas altas, anidación, zonas pelágicas de convergencia, juveniles, y en áreas bajas costeras. La mayoría de colonias de anidación de Chelonia midas existen en la isla Ascensión, Isla de Aves, Costa Rica, Nueva Caledonia, Queensland, Australia, Surinam, Hawái, Trinidad, Chipre, Turquía y Comoros. Alimentación. Para esta especie evolutivamente desaparecieron los dientes, quizás motivado por una dieta inicialmente omnívora, donde un pico córneo era suficiente para cortar las hierbas y las hojas, o para descuartizar a las presas ocasionales o a la carroña encontrada. Además, la falta de especialización en la dieta les permitió difundirse en todos los ambientes disponibles, adaptándose a los distintos climas. Esta especie se caracteriza por presentar cambios de dieta durante su desarrollo, asociados a cambios de hábitat. Los juveniles se dispersan en el océano abierto y tienen una dieta omnívora. El cambio a hábitats neríticos, con un tamaño de aproximadamente 20 a 40 centímetros de longitud curva del caparazón, coincide con la adquisición de una flora intestinal capaz de digerir nutrientes vegetales, como la celulosa, pasando a tener una alimentación herbívora. Cuando se encuentran en las zonas pelágicas de convergencia, ellos se alimentan de gusanos, pequeños crustáceos, insectos acuáticos, pastos y algas. Como adultos son estrictamente herbívoros, poseen una adaptación donde sus mandíbulas son aserradas para rasgar los pastos marinos y algas. Sin embargo, a veces pueden comer zooplancton gelatinoso y otros invertebrados. Algunas especies de los cuales se alimentan los adultos de la tortuga verde son Halophila ovalis, Thalassia, Gelidiella acerosa, Posidonia oceanica y Halodule. Los juveniles generalmente se alimentan de coelenterados, moluscos o macroplancton, incluyendo la especie Giantina giantina. Biología reproductiva. Las tortugas son animales de fecundación interna. Se necesitan un macho y una hembra para obtener descendencia. No obstante, su sexo no está ligado a un cromosoma, sino que está determinado por la temperatura de incubación de los huevos, como en la mayoría de reptiles. A mayor temperatura, mayor número de hembras. Esto es, hasta la puesta e incubación de los huevos, estos pueden potencialmente desarrollar tanto órganos masculinos como femeninos. Por ser poligámica, el macho de Chelonia midas presenta un nivel de testosterona circulante menor que los animales monogámicos. Lo mismo se presentará en el aumento de la testosterona durante la cópula. Por eso ese aumento aún no será mayor que el aumento que se presenta en animales monogámicos.
Dimorfismo sexual. Las hembras adultas difieren poco en su morfología externa de los machos grandes, pero inmaduros. Típicamente las hembras tienen la cola corta y la abertura cloacal situada aproximadamente a la mitad de la distancia entre la punta de la cola y el escudo anal del plastrón. Dentro de la cloaca, la papila genital permanece pequeña, formando el clítoris en el piso de la cloaca. Las hembras de Chelonia midas comienzan a anidar cuando su SCL promedio de 97 centímetros. Los machos adultos se caracterizan por tener una cola larga con la abertura cloacal localizada cerca de la punta y uñas fuertemente curvas en el segundo dedo. Durante la época reproductiva, el plastrón sufre un proceso de pérdida de material córneo a lo largo de cada lado de la línea media del cuerpo. El plastrón también presenta vascularización y es más edematoso durante este periodo. Sistema reproductor femenino y masculino. Los ovarios de las tortugas marinas o en proceso de maduración tienen un número de folículos amarillos y redondos, con apariencia de esferas de pequeño diámetro, 2 milímetros a 2 centímetros, incrustados por todo el órgano que es largo y angosto. Los ovarios inmaduros son más compactos, chatos, alargados y con un perfil fusiforme. Frecuentemente son rosados y tienen apariencia granular. El oviducto transporta los folículos y luego los huevos a la cloaca cuando están maduros. El oviducto se sitúa lateral al ovario y no está conectado a ese órgano. Cada oviducto se extiende desde la cloaca a 2/3 del largo del cuerpo. En las tortugas marinas, como Chelonia midas, tiene apariencia de acordeón y en tortugas más jóvenes es más angosto e incrementa el ancho con la edad. El testis, con frecuencia es amarillo o marrón claro y liso. De perfil es fusiforme y está conectado a la pared del cuerpo por su superficie dorsal plana. El vas deferens es un tubo enrollado que se encuentra lateral al testis y que transporta la esperma a la cloaca. En machos en estado reproductivo, tanto el testis como el vas deferens se agrandan. Las hembras tienen la capacidad de mantener el esperma viable en su interior hasta 1 año. Esto hace que en una puesta pueda ser viable incluso si durante 12 meses no ha tenido contacto con el macho. Otra ventaja es que en una misma puesta los huevos pueden ser descendientes de diferentes machos, obteniendo mayor variabilidad genética. Los ovarios de la tortuga producen óvulos cargados de vitelo. Estos son conducidos por oviductos que se abren anteriormente en la cavidad peritoneal mediante ósteos bastante grandes. Los componentes nutritivos de la yema de huevo, proteínas, lípidos, se fabrican en el hígado y se transportan al ovario por medio de la sangre. Ahí se reúne con el óvulo o célula sexual femenina, producido en el ovario funcional de la hembra. El óvulo, junto con la yema, maduran y bajan a lo largo de un tubo denominado oviducto. En este último puede ocurrir la fertilización, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Un elemento importante durante la fase embrionaria para la diferenciación sexual es el gen P450. Este gen es termosensible y produce una enzima llamada aromatasa, que actúa en la gónada convirtiendo el sustrato de esteroide andrógeno en estrógeno, que por consiguiente inicia el desarrollo de una gónada femenina. Si no hay una variación abrupta de temperatura, no hay producción de la enzima y se desarrolla una gónada masculina. En Chelonia midas, temperaturas abajo de los 28 grados centígrados producirán entre 90 a 100% de machos. Temperaturas entre 28.5 grados centígrados y 30.2 grados centígrados producirán mayor número de hembras. En cuanto a temperaturas encima de 30.5 grados centígrados tendrán 94 a 100% producción de hembras. Tras su nacimiento, las crías de tortuga verde se adentran en el mar y comienzan a nadar activamente para alcanzar el océano abierto donde permanecerán entre 3 a 5 años, realizando movimientos migratorios influenciados principalmente por las corrientes oceánicas. A continuación pasa a vivir en hábitats neríticos, con un tamaño aproximado de 20 a 40 centímetros de longitud recta del caparazón. Al igual que ocurre en otras especies, a medida que los juveniles se van desarrollando, inician migraciones para aproximarse a sus áreas de nacimiento, de forma que los adultos se alimentarán en áreas cercanas a su lugar de nacimiento. Finalmente, los adultos reproductores realizarán migraciones entre las zonas de alimentación y las playas de puesta, llegando a atravesar áreas de océano abierto. Se ha calculado que la velocidad de natación de los adultos puede variar entre 1.4 y 3.6 kilómetros por hora y puede viajar hasta 65 a 84 kilómetros por día. Ecología. Las tortugas marinas constituyen un sustrato de fijación para una gran variedad de organismos, siendo los cirripedios los más frecuentes. Estos, además, proveen de sustrato y refugio a otros epibiontes y son considerados dentro de los organismos macroscópicos los pioneros de la sucesión. En los juveniles no es tan frecuente la presencia de epibiota. Por otro lado, se encuentran cirripedios, algas e irudineos.
Además, organismos como bivalvos, mitílidos y ostreidos, gasterópodos, cangrejos braquiuros, anfípodos, isópodos, antozoos, hidrozoos, poliquetos y briozoos. Interacciones entre especies. Hay una larga lista de depredadores de huevos y crías, incluyendo cánidos, aves, saurios, insectos, peces y cangrejos. La presencia de animales domésticos como perros y cerdos en las playas, además de otros animales como las ratas, origina una alta depredación de nidos y crías en las playas de puesta. Cuando son adultos, debido al tamaño y la eficiencia del caparazón para su protección, además del hombre, solo cuenta con grandes predadores como tiburones tigre, orcas, cocodrilos, jaguares y coyotes. Enfermedades. Se han identificado multitud de parásitos y patógenos que podrían producir enfermedades en tortugas verdes, como la fibropapilomatosis. La prevalencia de la enfermedad se ha ido incrementando de forma alarmante a partir de los años 80. La tortuga verde parece tener una menor riqueza y abundancia de pibiontes en relación con las tortugas boba y carey. Algunas de las especies identificadas corresponden a balánidos, caprélidos, cirrípedos, poliquetos y moluscos bivalvos, como anteriormente se mencionó. Conservación. Es importante tener en cuenta que la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, la clasifica como una especie en peligro de extinción, lo que significa que tiene un alto riesgo de desaparecer en el futuro cercano. Las amenazas más significativas que enfrenta la tortuga verde es la caza intencional de los adultos y la recolección de sus huevos en playas de anidación y áreas de forraje. Durante las últimas 3 generaciones, el número anual medio de hembras nidificantes ha disminuido entre un 48 y un 67% a nivel global, aunque no es un cambio consistente en todas las poblaciones. Presenta una gran vulnerabilidad a las amenazas antropogénicas, como la recolección ilegal de huevos y la captura de juveniles y adultos, las capturas accidentales en pesquerías, la degradación del hábitat en las playas de puesta y áreas de alimentación, y la contaminación marítima y costera.